Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctores. El día de hoy estamos aquí reunidos con los doctores Giacomo Mancini y César Augusto Mancini, quienes son médicos traumatólogos especialistas en rodilla y hombro, ¿ya? Ellos laboran actualmente en la Clínica Montefiori y Sana, aquí en Lima. Y el día de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para muchos que está relacionado con el dolor de rodilla, ¿verdad? ¿A quién no le ha dolido la rodilla, no? Entonces, bueno, vamos a comenzar dándoles la palabra a ellos. Sin antes, bueno, quisiera agradecer a todas las personas que se conectan y nos siguen a través de Vida Funcional en este espacio de médico a médico. Bueno, comenzamos con los doctores Mancini, hablando sobre todo lo que tiene que ver con las causas y los dolores de la rodilla. Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Giacomo Mancini, en efecto especialista en artroscopía de rodilla y hombro. Laboro en la clínica Montefiori y en Sana, las dos en La Molina, en Lima. Y sí, bueno, vamos a hablar un poquito sobre generalidades del dolor de la rodilla, ¿no? El tema de dolor de rodilla es súper amplio, ¿no? Ahí en la rodilla hay una cantidad de estructuras que se pueden lesionar y se pueden inflamar y eventualmente terminar produciendo dolor, ¿no? Pero claro, vamos a tratar de simplificar un poco la cosa para que la gente pueda un poquito comprender, ¿no? Qué es lo que les puede estar pasando, en caso de que alguno de ellos pueda estar pasando por esto. Yo temprano estaba hablando con César un poco sobre cómo podíamos clasificar, ¿no? La clasificación a veces del tema de dolor de rodilla no es sencillo. Y para que la gente se ubique un poquito mejor y esté un poquito más clara, decidí que podíamos dividirla en dos, ¿no? Para dar, como te digo, un breve resumen de las causas que pueden producir dolor de rodilla. En primer lugar, nosotros como médicos que laboramos en emergencia, vemos muchos casos de dolor de rodilla que tiene que ver con la parte traumática, ¿no? La parte traumática tiene que ver todo lo que involucre golpes, contusiones, torceduras, esguinces. A partir de este tipo de mecanismos se puede producir un sinnúmero de lesiones a nivel de la rodilla, ¿no? Entonces, por el lado traumático, podemos tener sobre todo afecciones o lesiones de los ligamentos, ¿no? Sobre todo los más importantes, los ligamentos colaterales, medial y lateral, el famoso ligamento cruzado, ¿no? El que mucha gente debe haber oído hablar, que se lesiona muy a menudo, que crónicamente no es una lesión que produzca dolor, pero en el momento de romperse, genera dolor y genera inflamación de la rodilla. Y así es como llega el paciente por la emergencia. Tenemos las lesiones y las rupturas de meniscos, también muy frecuentes, muy conocidas. Asimismo tenemos fracturas, la fractura de la rótula, la fractura de cualquiera de los componentes tibial o femoral de la rodilla, también va a ser generada probablemente por un traumatismo, por una contusión. Y finalmente tenemos la condromalacia, ¿no? La condromalacia en general, obviamente, pues una contusión, un golpe de la rodilla va a generar de alguna manera un cambio inflamatorio o inclusive degenerativo del cartílago. Eso, ahí pudiéramos englobar tal vez las más importantes de lo que es el lado traumático. Por otro lado, tenemos el lado no traumático, ¿no? El lado no traumático es aquel en el cual no está implicado necesariamente un golpe, una contusión, un evento agudo. Y las más importantes pueden ser, pues, la artrosis, del que mucha gente ha oído hablar, que es el desgaste general, sobre todo que tiene que ver con el cartílago de la rodilla. Importante después que hagamos ahí un breve paréntesis, señalamiento, porque a mí me parece que hoy en día la gente sigue confundiendo un poco el término artrosis con osteoporosis, y son cosas radicalmente distintas, no tienen nada que ver una con la otra. Entonces vamos a hablar un poquito de eso porque veo que la gente tiende a confundir los dos términos. También tenemos los problemas metabólicos, ¿no? Inherentes a problemas por hiperuricemia, por depósito de cristales de ácido úrico, que es la famosa gota. Tenemos las pseudogotas, que también ocurre por problemas con cristales de calcio. Tenemos los problemas de tumores, no son tan frecuentes, pero son causa de dolor de rodilla. Las tendinitis, ¿okay? Que son las inflamaciones de los tendones. Tenemos los problemas infecciosos, porque hay también infecciones de la articulación que también pueden generar dolor y molestia.
Y finalmente tenemos nuevamente el tema de condromalácia, ¿ok? Porque las condromalácias se pueden, como les digo, producir por temas inherentes a traumatismo o contusiones, pero también pueden producirse por temas de sobrecarga o temas degenerativos. Entonces también uno las puede incluir en este apartado. La idea es hablar un poquito de las más frecuentes, ¿no? De lo que más la gente aqueja, lo que más probablemente nosotros vemos en la consulta, que a mi manera de ver pudieran ser lo que se refiere a condromalacia, sobre todo el compartimiento anterior de la rótula, que es la condromalacia femoropatelar, probablemente las lesiones de meniscos, ¿no? Que también lo vemos bastante frecuente, probablemente los desgastes o la artrosis, razón por la cual la gente consulta a menudo. Entonces, bueno, no sé si César quiere dar ahí un breve resumen de lo que es, sobre todo la condromalacia femoropatelar, que es el dolor anterior de la rodilla, para que la gente entienda un poquito el término. Y bueno, de ahí vamos poco a poco conversando, hablando del tema que más le puede interesar a la gente en este apartado de dolor de rodilla. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Soy el doctor César Augusto Mancini Tábara, laboro en la clínica Montefiore y la clínica Sana en La Molina, especialista en cirugía artroscópica de rodilla y hombro. Evidentemente, bueno, quiero dejar un mensaje, ¿no? El primer mensaje que quiero dar es que normalmente cuando uno ve a un paciente y tiene un dolor de rodilla, el paciente trata muchas veces de comparar el dolor de rodilla que tiene con el de otro familiar. Y todas las personas son distintas. Es decir, no es lo mismo el dolor de rodilla de mi abuelita que tiene 80 años que el dolor de rodilla que puedo tener yo, que tengo 40 años y hago una actividad deportiva. Ese es el primer principio a tomar en cuenta, ¿ok? Existen 1000 causas, como ya dijo Giacomo, de dolor de rodilla. Él la sintetizó muy bien, pero una forma también sencilla es tomar en cuenta 3 cosas. Tú puedes tener en una rodilla una lesión de ligamento, famoso ligamento cruzado anterior, el famoso ligamento colateral interno. Las lesiones ligamentarias no producen dolor de rodilla. Las lesiones de ligamento producen inestabilidad, porque los ligamentos son cuerdas que unen los huesos. Número 1. Número 2. Las 2 estructuras que pueden generar dolor son los meniscos, que son los amortiguadores de la rodilla. Normalmente, para que haya un dolor causado por un menisco, tiene que haber un traumatismo. Si eres un paciente menor a 30 años, tiene que haber un traumatismo fuerte. Si tienes más de 30 años, dependiendo de tus capacidades deportivas, y digo esto porque hay gente de 40, 50 años, muy activa físicamente, que tiene estructuras y tiene un fibrocartílago más fuerte, y para romperse estos meniscos requieren grandes golpes, pero la mayoría de la gente con una pisada inadecuada, con un salto mal hecho, con una torsión puede tener ruptura. El menisco puede doler. Pero la causa más frecuente que vemos en pacientes normales que un día se paran con dolor de rodilla, estaban trabajando o giraron bruscamente, sintieron como una especie de crepitación en la rodilla y comenzó el dolor, normalmente este tipo de dolor es de origen cartilaginoso, es decir, hay un proceso inflamatorio del cartílago. No todos los procesos inflamatorios del cartílago son artrosis. La mayoría de los pacientes tienen estados o estadios leves de inflamación del cartílago articular. Y digo esto porque normalmente cuando uno se hace un examen, sea una radiografía o sea una resonancia, lo primero que tú lees son cambios artrósicos. Y realmente el término está usado de manera inadecuada o muchas veces se refiere a un proceso de desgaste leve. Entonces no podemos quedarnos con esa idea en la cabeza de que tenemos un proceso de artrosis y de que estamos limitados, ¿ok? Yo diría que la causa más frecuente de consulta por dolor de rodilla en deportistas, en pacientes sedentarios, ¿okay?, que normalmente genera dolor en la cara anterior de la rodilla, es la condromalacia rotuliana o condromalacia femoropatelar. La condromalacia rotuliana o femoropatelar no es más que la inflamación del cartílago de la rótula. Esta inflamación o daño puede tener varios grados. Puede ser totalmente leve, como se ve en chicos jóvenes cuando hay un proceso inflamatorio o reblandecimiento, o puedes tener el otro extremo, que ya es el daño del cartílago con exposición de hueso. Esto ya es un caso muy extremo y no es frecuente verlo. Bien, ¿cómo podemos saber si tenemos una condromalacia rotuliana? El síntoma es muy sencillo: dolor en la parte anterior de la rodilla,
que muchas veces se refleja hacia la parte posterior. El paciente no identifica que el dolor es de la rótula porque dice, ya va, la rótula está adelante y yo tengo el dolor atrás. Pero eso es lo que se llama un dolor reflejo. Este dolor se manifiesta sobre todo en todas aquellas actividades en las que existen flexión de rodilla a más de 90 grados. Por ejemplo, nos duele más subir escaleras que bajarlas, no podemos arrodillarnos, no podemos ponernos en cuclillas, no podemos hacer una sentadilla porque tenemos dolor, nos duele al hacer un lunge o simplemente nos duele al ponernos de pie. Hay muchas causas por las cuales se puede producir la condromalacia. ¿Qué causas podrías decir tú ya como acerca de la condromalacia, por favor? Mira, las causas de condromalacia son varias, ¿no? Son diversas. Por un lado, como habíamos dicho al principio, ¿no? Pueden haber causas traumáticas. ¿Qué ocurre? Un golpe, por ejemplo, un golpe al caerse, por ejemplo, arrodillado, ¿no? Una cosa que pasa muy frecuentemente. La persona se tropezó, se cayó, se golpeó la rodilla. Eso produce, por supuesto, una contusión en la parte externa de la rodilla. Pero esa contusión produce un retroceso brusco de la rótula, y la rótula termina chocando con su articulación correspondiente, que es el surco intercondilio. Entonces, cuando ocurre esto, es muy probable que ocurra una contusión del cartílago, tanto de la rótula como del surco intercondilio. Cualquiera de los dos se puede inflamar, y eso, por supuesto, va a terminar generando un cambio inflamatorio inicial, ¿no? Entonces, sería una causa traumática, probablemente que la vemos con relativa frecuencia. Otra causa importante es el sobreuso, el exceso de uso o la sobrecarga de la rodilla. Se ve mucho en atletas jóvenes que a veces se sobreentrenan y eventualmente terminan produciendo algún tipo de cambio inflamatorio del cartílago de la rótula. Y también pasa mucho con atletas o con gente que está empezando a hacer ejercicio, ¿no? Gente que pretende hacer en una semana lo que no ha hecho en los últimos 3 años, porque están comenzando una actividad nueva. Eso yo lo veo muchísimo en la consulta. Doctor, tengo 1 o 2 semanas trotando y estoy trotando 10 kilómetros. Pero ya va, y tú estabas haciendo anteriormente este tipo de actividad. No, recién acabo de comenzar. Entonces, si se le sobreexige a la rodilla de esa manera y no se le da tiempo para acondicionarse, sobre todo en una actividad nueva, es muy probable que eventualmente el exceso de uso y el exceso de fricción que se produce en el compartimiento anterior de la rodilla termine generando de alguna manera dolor y molestia. Hay una causa importantísima también por la que consultan muchísimo, que es el sobrepeso. ¿Okay? Parece mentira, pero el subir 3, 4, 5 kilos, y mucho más ahorita en esta época de pandemia, donde hay mucha gente sedentaria en la casa, que han ganado peso, no han salido, no han ni siquiera caminado la mitad de la distancia que solían caminar en condiciones normales, y eso ha producido algún grado de debilidad del cuádriceps. Estas dos cosas combinadas, la debilidad de la musculatura del muslo, más el exceso de peso, hace que, de alguna manera, la rodilla, al momento de caminar, de trasladar ese peso con ese exceso, de algún modo responda inflamándose. Y el cartílago, pues, de la rótula, o el cartílago del surco intercondilio se termina inflamando. Y, bueno, pueden haber otras causas, sobre todo por temas de malalineación, temas en los cuales probablemente están alterados algunos vectores mecánicos de la rodilla o del aparato extensor. Eso puede llevar a que la rodilla, sobre todo, se lateralice un poco o se recueste más hacia el lado externo. Y eso produce un aumento de fricción, una hiperpresión rotuliana. Esa sería otra causa, una causa mecánica por la cual eventualmente se puede ir inflamando poco a poco el cartílago de la rótula, ¿no? Completando un poco lo del tema de los síntomas, como muy bien dijo César, el dolor anterior, subir, bajar escaleras, hay un signo clásico, ¿no? Y eso, bueno, mucha gente tal vez ya se debe haber olvidado o debe haber perdido, pues, la experiencia de ir al cine, ¿no? Con esta época de pandemia, típico paciente de condromalacia se sienta a ver su película en el cine y se para después de 1 hora y media o 2 horas y se para con ese dolor en el momento de pararse, esa molestia, ese dolor en la cara anterior de la rótula. Eso es muy, muy típico del paciente con condromalacia femoropatelar. ¿Okay? Yo creo que esas más o menos son las causas más frecuentes, ¿no? que pueden producir condromalacia.
Dentro de esto, bueno, en lo que se refiere a la parte de tratamiento, ¿no? Nosotros generalmente, eso que la mayoría de estos pacientes, ¿no? Que tienen condromalasias que son relativamente recientes, no son condromalasias severas, son condromalasias leves o moderadas. Generalmente uno les tiende a indicar tratamiento conservador, un poquito de antiinflamatorios, analgésicos. Es importante en muchos casos la parte de rehabilitación, de fortalecimiento, ¿ok? Y es importante cambiar ciertos hábitos, ¿no? Por ejemplo, el paciente con sobrepeso, obviamente una de las cosas en las que uno insiste es que mejorar un poquito ese exceso de peso que se puede haber ganado. El paciente que se está sobreentrenando, está sobreforzando la rodilla, obviamente bajar un poco la intensidad, de ir poco a poco, progresivo y paulatinamente aumentándola, pero permitir que la rodilla se vaya acostumbrando y se vaya acondicionando a ese tren de trabajo. Igual el paciente que está comenzando con algún ejercicio nuevo. Hay ciertas ortesis que uno puede utilizar para lograr mejorar la alineación y la fricción que ocurre en la rótula. Eso también es un test de gran ayuda, ¿no? El uso de estas ortesis. Fuera de eso, hay una serie de medicamentos que nos pueden indicar que se pueden colocar dentro de la rodilla. Se puede realizar, por ejemplo, fitosuplementación, que es la colocación de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un compuesto importante del líquido articular, que ofrece un factor protector antiinflamatorio importante para el cartílago, ayuda a sintetizar una mejor calidad de líquido articular. Inclusive uno puede en ciertos pacientes también colocar algún tipo de antiinflamatorio dentro de la rodilla, ¿no? Generalmente corticosteroides. Y bueno, eventualmente, pues los pacientes que de alguna manera tengan una condromalacia más marcada o algún otro tipo de lesión asociada, o tal vez inclusive zonas en donde realmente haya erosión del cartílago o no han respondido de ninguna manera al tratamiento conservador, son los pacientes en los cuales ya uno puede considerar la parte de tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya, a mí no me gustaría, si... antes de que ya como, pasa que creo que te estás extendiendo mucho y muy técnicamente. O sea, como es un conversatorio para gente, me gustaría aclarar dos puntos. Primero, quiero que se lleven la idea de la casa. El dolor de rodilla que probablemente usted tiene, si no es de origen traumático, es altamente que sea originado por un desgaste del cartílago articular. Esa es la condromalacia rotuliana o femoropatelar. Esa es la patología que tiene el 80% de la gente. Sabemos que hay muchas causas, no las vamos a explicar todas porque evidentemente son temas médicos, técnicos, y no queremos sobrecargarlos. Y hay que diferenciar dos cosas. La condromalacia es un desgaste del cartílago. No tiene absolutamente nada que ver con la osteoporosis, como mencionó ya como inicialmente. Yo quiero aclarar esto porque esto es una pregunta típica y yo creo que la labor de uno como médico es educar al paciente y ayudarlo a entender su enfermedad para que pueda mejorar. Las osteoporosis como tal se refieren a disminución en la cantidad de mineral de calcio que tiene un hueso. Es decir, si yo tengo una osteoporosis severa y yo me golpeo, no es que voy a tener dolor, simplemente corro el riesgo de fracturarme. Mientras que las artrosis o los desgastes de cartílago sí producen dolor. Son dos cosas distintas completamente. Entonces, de todas las causas que hay, menisco, ligamento cruzado, la que la mayoría de la gente, muchos de los que ustedes están viendo ahorita, como dice Giacomo, el que trabaja muchas horas sentado en una computadora porque estamos en pandemia y se pone de pie y le crujió la rodilla y le duele. El que estaba trotando pisó mal y le sintió un crujido en la rodilla y le duele. El que rotó bruscamente comienza a tener dolor en la rodilla, probablemente se trata de una condromalacia rotuliana. ¿Qué es lo bueno de esto? Que hay una gran cantidad de tratamientos. No todos los pacientes con una condromalacia rotuliana requieren cirugía. De hecho, la gran mayoría mejora con tratamiento médico, rehabilitación y ciertas técnicas de infiltración, como ya dijo Giacomo anteriormente. Bien, lo otro, lo adecuado es consultar a un médico antes de tomar una decisión. Y no solamente llevar el informe de resonancia, un médico tiene que examinarle la rodilla, moverle, preguntarle los antecedentes y evaluar directamente esa resonancia, no leer un informe. Porque muchas veces los informes que tienen estas resonancias
o omiten detalles importantes, o a veces los términos son mal interpretados y el paciente termina yendo a un quirófano por un informe que trató de describir algo de una manera un poco más severa que lo que realmente hay. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que tienen síntomas de condromalacia rotuliana femoropatelar. Viene por el dolor anterior de rodilla. Pacientes que funcionalmente responden perfecto, son deportistas, hacen ciclismo. Y cuando le hacen la resonancia para poder ver qué grado de desgaste de cartílago tiene, te consigues con una lesión de menisco degenerativa, que no da ningún tipo de síntoma. Es un hallazgo incidental. No se le bloquea la rodilla, es una lesión pequeña, periférica. A ver, tú no vas a operar a ese paciente por eso, porque no es la verdadera causa de dolor y sabes que no estás poniendo en riesgo la rodilla. Entonces hay que saber diferenciar realmente qué es lo que tiene el paciente y entender que cada paciente es distinto a otro. Pero en líneas generales, la mayoría de los problemas que ustedes tienen, los que nos están viendo ahorita, son problemas de desgaste del cartílago articular. Diego, me imagino que quieres decir algo. Sí, no, excelente, doctores. Creo que nos queda a todos muy claro el concepto de la condromalacia. Tengo por acá algunas preguntas del público que pues no quisiera esperar hasta el final porque están relacionados con la condromalacia. Si gustan, las podemos hacer. Por favor, claro, porque la idea es ayudar al público. Está preguntando, por ejemplo, la señora Carmen Rojas nos pregunta, doctor, mi diagnóstico es de condromalacia rotuliana de grado 4, asociado a una artrosis en la rodilla derecha. Ya me hicieron una artroscopía hace 3 años. Le diré que aún tengo dolor, me canso mucho al caminar, me sigue crujiendo la rodilla. ¿Hay algún tratamiento? Tengo 42 años y soy de contextura delgada. Sí, yo creo que a los 42 años, bueno, ya como lo hablaré ahorita, pero con los 40. Una paciente normalmente de 42 años delgada, con un buen metabolismo, es poco probable si no hay una causa traumática, como dijo Giacomo anteriormente, o una causa inflamatoria por una artritis reumatoidea, que es un caso raro, o una patología de gota, que se trate de una artrosis avanzada. Por eso hay que tener mucho cuidado con los términos de resonancia, ¿ok? No es lo mismo decir una artrosis grado 1, grado 2, grado 3, que una grado 4, en donde no hay cartílago. Y yo muchas veces he visto en informes de resonancia magnética pacientes jóvenes con informes que dicen, hablan de una condromalacia grado 4. Y cuando uno ve la resonancia magnética, hay una tremenda capa de cartílago articular. Eso puede ser un error de tipeo o un error de apreciación. Y muchas veces nosotros, creo que podemos hablar con propiedad porque nosotros no solamente vemos el paciente, sabemos la imagen de resonancia, sino que cuando hacemos la artroscopía vemos la rodilla por dentro. Una resonancia no tiene una sensibilidad del 100%, es decir, puede cometer errores. La artroscopía, ver el cartílago, tocarlo, eso no, eso es totalmente sensible en un 100%. A los 42 años de edad, ahí lo que debe estar pasando, primero obviamente habría que examinarla, pero yo no creo que tenga una artrosis femorotibial si no ha sufrido algún tipo de fractura o tiene alguna enfermedad metabólica, primero que nada. Pienso que el dolor no ha mejorado porque la condromalacia femoropatelar tiene muchas causas. Y si la inflamación del cartílago, si tú hagas una artroscopía, continúa, sea porque hay un problema de mala alineación, sea porque hay una falta de desarrollo de los músculos que manejan la rótula, como dijo anteriormente Jack, sea porque hay una falta de elasticidad en los músculos de la cara posterior de la rodilla, probablemente el dolor va a seguir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos con esta paciente? Bueno, hay que evaluar realmente el grado de severidad que tiene de desgaste del cartílago, usar medidas alternativas, si le gusta hacer, por lo menos retomar la actividad deportiva, ver cómo está el desarrollo muscular, trabajar lo que es el desarrollo del cuádriceps, estirar los isquiotibiales, fortalecer la pared abdominal y comenzar con actividad progresiva, como dijo Giacomo. Hay gente que no voy a poder hacer deporte, tengo buena capacidad cardiovascular y corro 10 kilómetros. Eso no funciona así. Aunque tú tengas la capacidad cardiovascular, tienes que llevar adaptación a tus músculos. Se pueden usar ortesis. Por ejemplo, hay una rodillera muy buena, creo que ustedes también la usan, que es la Knee Reaction. Es una rodillera que yo uso ampliamente para deportistas cuya función es mantener alineada la rótula, permite que el paciente haga actividad física, desarrolle su musculatura y no tenga los dolores propios de la condromalacia. A mí me parece que esa paciente, la señora Carmen Rojas, ¿no? Pero Rojas, tiene muchas posibilidades. Se le puede hacer suplementación, se le pueden dar medicamentos condroprotectores, se puede iniciar actividad física y se puede usar una rodillera Knee Reaction
yo creo que podríamos mejorar de manera importante su calidad de vida. Esa es mi opinión. No sé qué opina ella. Si quiere como quiere agregar algo más o hubo otra pregunta para seguir. Sí, sí, estoy bastante de acuerdo. Sí, lo que pudiera incluir también, sí, es verdad, ¿no? Hay que ver hasta qué punto realmente es una condromalacia de tan avanzada, de ese grado, ¿no? Una cosa que también se pudiera hacer es ayudarla con un poco de viscosuplementación. Eso ayuda muchísimo a los pacientes con condromalacia, que es inyectar ácido hialurónico en la rodilla. Este, eh, obviamente, ¿no? Tratando de manejarla de manera conservadora y no sin necesidad de tener que ofrecerle, a menos que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, realmente hay un tema de mala alineación que necesita ser corregido, ¿no? Pero sí, creo que gran parte del tratamiento tendría que basarse sobre todo en fortalecimiento, ¿no? Puede ser una paciente delgada, pero si realmente es una paciente que tiene un cuádriceps extremadamente débil, eso va a incrementar de alguna manera la fricción, ¿no? de ese cartílago, y puede ser una de las cosas que haya llevado a que el cartílago poco a poco se haya ido inflamando. Yo pienso que es muy acertado lo que dijo César, lo único que incluiría, como te digo, esta parte de la viscosuplementación, el uso de condroprotectores. Actualmente nosotros usamos mucho glucosamina con condroitin. Otro medicamento relativamente nuevo son unos a base de lípidos insaponificables de extracto de soya y de palta o aguacate, que hay varios estudios que avalan que disminuye bastante la pérdida de cartílago, un medicamento que también estamos usando bastante y hemos tenido bastante buenos resultados, ¿no? Pero sí, aquí lo ideal sería bien evaluar a la paciente desde cero, como dijo César, ver bien el examen físico, bueno, como con todo paciente, qué es lo que está ocurriendo, dónde está el dolor, saber interpretar bien esas resonancias magnéticas, o bueno, lo que hayan podido ver directamente, si es una artroscopía, habrá algún informe que avale o que no esté de acuerdo con ese posible diagnóstico que tiene. Pero es lo que yo consideraría para completar lo que dijo César inicialmente. Perfecto, doctores. Creo que, bueno, nos queda claro. Tenemos por acá otras preguntas antes de seguir con el tema. La señora Ana Medina pregunta, doctor, yo tengo mucho dolor en la parte de atrás de mi rodilla. Creo que es el tendón, porque me levanté de la cama y me volví a sentar, porque me dolió mucho y no puedo caminar normal al estar sentada. Luego me levanto y me duele mucho. ¿Qué le podríamos decir a esta paciente? Bueno, probablemente, Bueno, como dije, hay dolores de condromalacia que no solamente se sienten en la cara anterior, sino que se reflejan hacia la zona poplitea. La zona poplitea es la cara posterior de la rodilla. Y vemos que tiene que ver con pasar de la posición de sedestación a biposición, es decir, de sentada a de pie. Eso nos indica que hay un movimiento activo de la articulación femoropatelar, ¿correcto? Uno pudiera pensar que es algo a nivel de tipo condromalacia femoropatelar que se está irradiando hacia atrás. Y también hay algunas tendinitis isquiotibiales, pero son menos frecuentes. No sé qué opina ya como al respecto. sí, hay que considerar también la tendinitis o la contractura isquiotibiales, también puede generar dolor en la parte posterior de la rodilla. Algo que también hay que tener en cuenta es que las lesiones de menisco, sobre todo en la parte posterior de los meniscos del cuerno posterior, pueden generar dolor también en la parte posterior, lo que nosotros llamamos región poplitea, ¿no? En la parte de atrás de la rodilla. Eso es una cosa que yo también tendría en cuenta, ¿no? Ver si pudiera haber ahí una afección, sobre todo del cuerno posterior, del menisco interno o del externo. Pero sí, habría que interrogar bien a la señora, a ver cómo ocurrió, cómo se inició todo, qué tipo de actividad estaba haciendo y sobre todo eso, pues poderle examinar. Eso nos permite más o menos diferenciar y hacer ciertas maniobras con las cuales podemos establecer si podemos tener un problema tendinoso, si puede ser un problema de menisco, o si en efecto puede ser una condromalacia, ¿no? Hay condromalacia que puede sentir hacia la región posterior indudablemente. Sí, lo ideal sería que en lo que pueda, pues, consulte con algún especialista, ¿no? A ver si se le puede colocar, si está de acuerdo en que puede ser una tendinitis, inicialmente se puede tratar con un poquito de antiinflamatorio, relajante muscular, ciertos ejercicios de estiramiento, sobre todo si es un malestar que tiene relativo poco tiempo, y ahí en la consulta
se ve la necesidad de tener que pedir o rayos X o resonancia magnética para poder establecer un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo ahí. Pero pienso que pudiera ser una de estas tres posibilidades de las que hablamos. Ok, ok, perfecto. Doctores, tenemos también muchas preguntas aquí en el chat, un poco relacionadas con lo que es artrosis de rodilla, ¿ya? Pero bueno, antes de continuar con este tema, que también es muy amplio, quisiera leer una última pregunta de Karin Manrique. Ella nos pregunta, buenas tardes, mi diagnóstico es distrofia simpática refleja. Ya me han hecho varias operaciones entre artroscopías y la última fue un neuroestimulador en la espalda, el cual no tuvo los resultados pensados y me lo retiraron. A todo ello, el dolor aumenta cada día mucho más. Gracias por su atención. Bueno, lo que pasa es que esa patología no tiene directamente relación con el tema que estamos tratando ahorita, porque una distrofia simpático-refleja es un dolor cuyo origen es netamente neurológico. Hay un trastorno que de alguna manera generó una lesión neurológica, sea a nivel neuronal o sea a nivel periférico, y es la causa del dolor. No tiene directamente que ver en el sentido de que no es un problema mecánico de la rodilla, no es un problema de desgaste del cartílago articular, tampoco es una lesión meniscal, ni tampoco es una lesión tipo fractura. Es una lesión de origen neurológico. Por eso es que una de las opciones, más que la artroscopía, fue colocarle un neuroestimulador. Probablemente ella fue sometida a una artroscopía porque dentro de los diagnósticos las patologías de rodillas son frecuentes. Entonces quizá había una causa mecánica muy discreta que podría verse en una resonancia, y quizá atribuyeron la causa del dolor a eso, pues no, pero si tiene un diagnóstico de distrofia simpático refleja ya es un problema un poco más que corresponde al área de neurología, pues no, no directamente a la Es parte una patología complicada, una patología compleja, es de tratamiento difícil. Lo ideal para este tipo de cosas tiene que ver con un especialista del dolor. Hay múltiples tratamientos, hay que hacer a veces infiltraciones ganglionares, colocar fármacos neuromoduladores. No es una patología de manejo fácil, ¿no? Pero sí, no es una causa de dolor de rodilla. Es probable que además esa distrofia simpático refleja, además de la molestia que puede tener en la rodilla, esté abarcando otra zona. Pero sí, como muy bien dijo César, es más un trastorno de tipo neurológico. Doctores, pasando para el siguiente tema, quisiera preguntarles en términos muy simples para que todos puedan entender qué es la artrosis o genoartrosis de rodilla, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas y cómo se diagnostica? Y también los tratamientos que hay disponibles para esta enfermedad. Bueno, yo voy a hablar de qué, tú hablas de los síntomas ya. Bien, la artrosis en términos sencillos no es más que el desgaste del cartílago articular. Las articulaciones están formadas por la unión de dos o más huesos que se mueven entre sí, ¿de acuerdo? Estos huesos, para evitar la fricción entre sí y poder funcionar de manera adecuada, están cubiertos por una capa de cartílago articular. Todos nacemos con una capa de cartílago que está formada por colágeno y agua, que con el paso del tiempo, dependiendo de factores genéticos, de peso, de golpes u otras cosas, puede irse gastando. Ahora, todos en algún momento vamos a tener una artrosis, de alguna u otra manera, pero eso no significa que estamos limitados desde el punto de vista funcional. Porque no se trata de tener artrosis o no, sino que existen grados de artrosis. Existen grados de artrosis. Y lo frecuente no es llegar al máximo grado de artrosis, a ese grado en el que queda el hueso expuesto. Normalmente la gente se mantiene en niveles leves a moderados. Y los síntomas son muy variados. ¿Como cuáles? Ya como por ejemplo. Sí, bueno, la artrosis lo primario que produce es obviamente dolor de rodilla, ¿no? Un dolor de rodilla que obviamente el problema, lo malo de la artrosis es que no es irreversible. Pues. Lamentablemente el daño, el cartílago es un tejido que no se regenera. Y por eso, en la medida en que va pasando el tiempo, más se va desgastando, mayor va a ser el dolor, mayor va a ser la limitación funcional. Entonces, lo primero que vemos en un paciente con artrosis es dolor. Hay inflamación, hay hinchazón de esa rodilla. ¿Okay?
Los pacientes con artrosis obviamente tienden a tener una crepitación o un crujido aumentado de la rodilla en muchos casos. ¿Okay? Aquí hay algo importante que decir. Yo tengo muchos pacientes que consultan que tienen dolor de cualquier naturaleza o por cualquier, puede ser contusión, golpe a nivel de la rodilla, y se alarman porque la rodilla les hizo clic o les crepitó. Hay que decir que la mayoría de las articulaciones suenan, ¿no? Y en la rodilla particularmente, la crepitación, el crujido, el resalto, es relativamente normal, frecuente. No toda articulación, no toda rodilla que suene, ¿okay? Es sinónimo de que tiene una enfermedad o de que tiene algo malo. Esto lo digo porque esta es una pregunta que me hacen muchísimo. Entonces la gente, cuando le presta atención a una rodilla que está doliendo por cualquier motivo, y notan en ese momento que hay un pequeño crujido, se alarman, pero no hay razón para alarmarse. Es muy probable que una rodilla completamente normal pueda en algún momento sonar. ¿Okay? La rodilla artrósica, la crepitación aumenta muchísimo y tiende a sentirse ruda. ¿Okay? Es una roce tosco. Eso es lo que tiende a ocurrir en el paciente con artrosis. Inclusive, bueno, el paciente con artrosis en algún momento puede generar algún grado de bloqueo articular. ¿Okay? Estos son síntomas además que en la medida que va pasando el tiempo van a ir aumentando. Como les digo, lamentablemente en la medida que el cartílago se vaya dañando más, y eso va a ir sucediendo en la medida que vayan pasando los meses, los años, probablemente más dolor y más claudicación va a tener el paciente, más limitado va a estar, por ejemplo, para caminar o transitar trayectos más o menos largos. Y otra cosa importante con el tema de la artrosis es que puede haber deformidad. Como ocurre el colapso de alguno de los compartimientos de la rodilla, del externo o del interno, dependiendo de cuál del compartimiento esté más afectado, entonces uno puede ver que la rodilla se desvía en valgo o en varo. O sea, la rodilla, o la pierna, mejor dicho, se desvía hacia afuera o se desvía hacia adentro. Se arquean o se van hacia afuera. Eso se tiende a ver muy frecuentemente en el paciente de artrosis. Eso es más o menos, yo creo que en síntesis, los síntomas más importantes del paciente con artrosis de rodilla. Ok, y en cuanto al tratamiento, doctores, tratamiento del dolor, tratamiento ya de la limitación funcional. El tratamiento, bueno, dale tú. El tratamiento varía según el grado de desgaste, pues, ¿no? Es lo que yo dije inicialmente. O sea, no todas las artrosis son iguales. Porque mucha gente te dice, doctor, yo tengo artrosis. No, no que tienes artrosis. Todos tenemos algún grado de desgaste. Pero el tratamiento cambia completamente. Porque ya solamente un desgaste leve puede comenzar a producir dolor de la rodilla. Otro síntoma que el paciente puede tener es que la rodilla comienza a hincharse. Entonces el paciente te dice, se me derramó el líquido. No, no es que el líquido se derramó. Todas las rodillas tienen líquido, ese líquido nutre el cartílago. Sencillamente, como mecanismo de defensa, cuando hay un problema mecánico, la rodilla aumenta la producción de líquido. Y eso muchas veces es suficiente para generar disconfort en el paciente. No es tanto el desgaste del cartílago, sino lo que genera la consecuencia. ¿Bien? Inicialmente los pacientes con artrosis uno debe darles tratamiento conservador. O sea, tú no tienes que ofrecer de entrada una cirugía. Tú tienes que probar primero con lo más sencillo, con lo más básico, con lo más tradicional. ¿De acuerdo? Cuando son pacientes jóvenes, normalmente son niveles leves a moderados de desgaste de cartílago. Responden bien a tratamiento médico, a rehabilitación, a uso de medicamentos como el ácido hialurónico, que es la discosuplementación. Es un medicamento que se pone dentro de la rodilla, lubrica la rodilla, alarga la vida del condrocito, ¿okay? Barre los elementos inflamatorios y mejora, por supuesto, la función de la rodilla. La terapia física ayuda a desinflamar ese exceso de líquido que muchas veces es la causa del dolor, de la molestia. Y, por supuesto, también se puede usar ciertas ortesis. Ya cuando la artrosis es un poco más severa, tenemos un paciente que probablemente está en el límite entre el candidato para cirugía, y cuando hablo de cirugía no me refiero a una artroscopía, porque la artroscopía es cuando tienes una causa meniscal, ligamentaria, pero la artroscopía per se no te va a regenerar el cartílago articular. Hay situaciones en las que cuando hay lesiones de cartílago podemos hacer injertos de cartílago, como lo hemos mostrado en varios videos en la página que tenemos de la unidad artroscópica de Lima, ¿no? Donde tomamos injerto de un lado y lo colocamos, son temas puntuales. Pero, de entrada, si tú decides operar un paciente porque tiene una artrosis severa,
que no ha respondido con tratamiento tradicional. Porque tengo pacientes con artrosis avanzada que tú le das su rehabilitación, tratamiento médico y les va muy bien. E incluso hay pacientes que no se quieren operar, sea porque tienen miedo, sea porque tienen comorbilidades, o sea porque son pacientes de gran edad. En esos casos puedes usar también las rodilleras. Hay muy buenas rodilleras en el mercado. Creo que tienen, de hecho, un buen catálogo de ellas, ¿no? Dependiendo de la severidad. Estas rodilleras lo que hacen es trasladar la carga de peso de un compartimiento a otro. Porque hay que recordar que la rodilla básicamente tiene dos compartimientos. O sea, me refiero entre fémur y tibia, ¿no? Un compartimento externo y un compartimento interno. Normalmente cuando ocurre un proceso de artrosis avanzado, se afecta a uno de los compartimentos, estando el otro sano. Entonces, una de las opciones antes de hacer una cirugía de prótesis, donde vas a trabajar al cambiar completamente la anatomía, cuando colocando un fémur de metal, una tibia de metal, un inserto, puedes usar una de estas rodilleras cuya función es trasladar el peso desde el compartimiento afectado al compartimiento sano, generando esto una gran mejoría del dolor y mejorando mucho la calidad de vida del paciente. ¿De acuerdo? Lo que vas a hablar ya con el culpa de la interrupción de antes. Sí, no, lo único que agregaría sería también, bueno, se pueden usar con los protectores hasta cierto punto, los que ya hablamos anteriormente. Y también el tratamiento se va a definir dependiendo de lo que quiera el paciente, ¿no? Y dependiendo de... Hay algo muy importante que dijo César con respecto al paciente joven. El paciente joven uno tiene que tratar, mientras no esté excesivamente limitado, de retrasar la cirugía, porque en la medida que un paciente se opere, paciente joven, y se le haga un reemplazo de rodilla, es muy probable que al cabo de, o sea, una rodilla, una prótesis bien usada, al cabo de 15 o 20 años máximo, probablemente va a tener que ser nuevamente reemplazada. Entonces tiene que hacer una revisión, ¿ok? Y una revisión siempre implica una cirugía más compleja. Una cirugía más compleja porque ya no tienes una rodilla virgen, tienes una rodilla que se operó. Cuando tú quites esa prótesis vieja, vas a tener un hueso que va a quedar debilitado, ¿ok? Entonces, claro, mientras más joven sea el paciente, más posibilidades hay de que haya que hacerle revisiones eventualmente en la medida que esa prótesis se va desgastando. Porque eso es el problema, las prótesis no son infalibles. Lamentablemente las prótesis tienen un tiempo de vida y al cabo de cierto tiempo se van a desgastar. Depende de la prótesis que se haya usado, depende de la técnica, de que haya quedado bien colocada y depende del uso que le haya dado al paciente, ¿no? Entonces, sí, es importante, siempre y cuando el paciente no esté excesivamente limitado y pueda hacer sus cosas, vaya a seguir llevando su ritmo de vida normal, uno puede usar el tratamiento conservador, el tema de las rodilleras. Otra cosa que también se menciona con los pacientes con artrosis de rodilla, también se pueden indicar algunas infiltraciones con corticosteroides, puede ayudar a desinflamar un poco la rodilla. Cosa que sí no hacemos nosotros particularmente en pacientes ya con artrosis intermedias avanzadas, es hacer la artroscopía, porque se ha comprobado que la artroscopía en este tipo de pacientes no le da mayor beneficio. Un paciente que tú le haces lo que nosotros llamamos un toilet o una limpieza por una artrosis de rodilla, artrosis moderada, una artrosis severa, es un paciente que mejorará 3, 4, no más de 6 meses, y es probable que al cabo de ese tiempo el dolor y la molestia regresen nuevamente. Entonces, hay que poner en una balanza hasta qué punto vale la pena llevar a un paciente a quirófano, porque aunque sea una artroscopía y sea mínimamente invasiva, representa una cirugía y representa el hecho y el riesgo de llevar a un paciente a sala operatoria. Para tener un beneficio a tan corto plazo, ¿no? Es una de las cosas que creo que habría que tener en cuenta. Y bueno, y obviamente, pues el gol estándar de la artrosis es el reemplazo articular, pues, la prótesis de rodilla. Un paciente que ya no respondió a tratamiento, es una artrosis muy severa, ya está limitado, no puede salir y caminar 2 cuadras porque se tiene que parar porque la rodilla le duele y le molesta y hay otras actividades de su vida diaria que no puede hacer. Ya ese es un paciente que debería pensar seriamente en hacer su reemplazo articular, el cual le va a quitar completamente el dolor, le va a devolver completamente la movilidad y en ese sentido hay que perder un poquito el miedo, ¿no? El reemplazo articular es una cirugía mayor, es una cirugía grande.
Pero para el paciente que tiene ese grado de limitación y de dolor que produce una artrosis de rodilla, la diferencia después de someterse a una cirugía como esta es del cielo a la tierra. Entonces es una cuestión que el paciente tiene que considerar seriamente y pues ese es el último recurso. Ya después de eso no hay muchas más opciones. Ok, doctor, muchas gracias. Seguimos con preguntas del público. Tenemos acá, bueno, en resumen, hay varias preguntas que tratan sobre lo mismo. Muchas de ellas mencionan que son pacientes con sobrepeso, ¿ya? O pacientes que tienen miedo a operarse, que tienen artrosis. También miedo a salir de su casa ahorita por la pandemia. Y quisieran saber qué hacer en esos casos, qué recomendación o qué terapias alternativas a una cirugía podrían tener. Alguno menciona ozono, células madre. No sé si podrían comentar algo al respecto. Bueno, básicamente hay varias cosas o mitos que hay que derribar, ¿no? Primero que nada, el ozono básicamente es una sustancia que realmente no restituye el cartílago articular, lo que hace es desinflamar, ¿ok? Yo creo que hay otros medicamentos que son mucho más útiles, el mismo uso de corticosteroides intraarticulares de manera responsable, la colocación de ácido hialurónico, los medicamentos y la rehabilitación pueden generar un beneficio a más largo plazo y mejorar más la calidad de vida. Lo otro, lo de las células madre o los factores de crecimiento plaquetario, normalmente se hacen extrayendo la sangre del paciente, esta sangre se centrifuga, se separan el plasma, posteriormente se puede usar un activador y se vuelve a colocar dentro de la articulación. Este elemento realmente funciona como cicatrizante y controla el proceso inflamatorio, pero no regenera el cartílago articular. No hay manera de regenerar el cartílago articular. Lo que tenemos que hacer es evitar el desgaste del cartílago articular. Esto lo hacemos con medicamentos condroprotectores, con ácido hialurónico, controlando el peso y, aunque parezca paradójico, con actividad física cardiovascular continua de bajo impacto. Es fundamental la actividad física. Porque hay uno que diría, no, ya tengo el desgaste de la rodilla, no puedo hacer nada de actividad. Si usted tiene una artrosis que está progresando y deja de hacer actividad física, el dolor va a aumentar, la rigidez va a aumentar y los procesos inflamatorios van a empeorar. Una de las técnicas, de hecho, es retomar la actividad física, justamente tener una vida funcional, ¿de acuerdo? Pero no, o sea, las células madre no son milagrosas. De hecho, muchos seguros ni siquiera prueban su uso porque científicamente no está demostrado que regeneren el cartílago. Hay otras opciones, incluso quirúrgicas, mucho más útiles antes de una prótesis, como pueden ser trasplantar pequeñas zonas de cartílago, como son la mosaicoplastia, el OATS, ¿okay? Que son técnicas que se pueden hacer por artroscopía, microfracturas que pueden producir fibrocartílago, por ejemplo, pero no, las células madre per se no mejoran. Hay muchos mitos porque dicen, no, bueno, que mi prima tenía un dolor de rodilla, le pusieron las células madre y se curó. Bueno, probablemente sí, pero eso ocurre no porque las células madre la curaron, sino porque probablemente lo que había ahí era un proceso inflamatorio, ¿no? Una artrosis grado 4, que iba a responder probablemente a otro tratamiento, un tratamiento inflamatorio, un tratamiento convencional. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que tener, o sea, ¿cuál es el consejo que tú le darías a un paciente? Primero, tener un diagnóstico adecuado, tener un diagnóstico certero, no opciones grises, y posteriormente tener un plan de trabajo que vaya desde lo más simple a lo más complicado. Claro, uno muchas veces, si tú eres paciente y no manejas la parte médica, no sabes realmente qué están hablando, tú confías ciegamente, pero yo creo que uno siempre tiene un sexto sentido o un instinto y tú observas al médico que te está evaluando, verifica si lo que te está diciendo tiene sentido, ¿no? Porque no tiene sentido común, o sea, si hay un sentido, me está explicando un problema mecánico que puede generar dolor, evidentemente vas a seguir las pautas que te sugieran. Pero realmente esas dos alternativas son netamente antiinflamatorias, ¿ok? No son milagrosas. Eso es una cosa que hay que aclarar de entrada, ¿bien? Y hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que pueden mejorar la calidad de vida. Lo otro también, hay muchos pacientes de edad avanzada, evidentemente que les da miedo lo de la prótesis, pero como dijo Giacomo, la prótesis realmente está indicada para pacientes de edad avanzada, no para pacientes jóvenes. Los pacientes jóvenes tienen que tratar de salvarlo y mantenerlo sin el reemplazo articular la mayor cantidad de tiempo posible. Si evidentemente el dolor es insoportable y una gran limitación funcional, das ese paso porque le va a quitar el dolor. Pero tú lo que quieres evitar de ese paciente en un futuro son
cirugías a repetición u otras complicaciones que se pueden derivar porque ya es algo totalmente definitivo. ¿De acuerdo? Ok. Doctores, muchas preguntas también relacionadas con el sonido o crepitación en las rodillas cuando hacemos movimientos, cuando hacemos deporte, y claramente pues la preocupación de saber si esto es algo bueno o no. ¿Qué tendrían que decir ustedes al respecto? Sí, Diego, de eso yo hablé hace un rato, precisamente tratando de aclarar, porque también es una consulta que me hace muchísimo en el consultorio, ¿no? El tema del ruido en las rodillas. La verdad es que la mayoría de las articulaciones pueden sonar, ¿ok? Esa fricción, ese desplazamiento, esos múltiples elementos y estructuras que se mueven en una articulación pueden producir algún clic, ¿ok? O algún grado de resalto, de crepitación. Como le digo yo siempre a los pacientes, si es una cuestión, si es un resalto, es una crepitación que no va acompañado de dolor, ¿ok? Lo más probable es que sea algo natural de la rodilla de esa persona, ¿ok? Ahora, por supuesto, si el paciente tiene un incremento exagerado del ruido y de la crepitación y del resalto, y además está teniendo algún grado de cambio inflamatorio, sí puede ser reflejo de algún tipo de problema. Recordemos que las condromalacias, ¿ok? Y las artrosis en general pueden ir acompañadas con algo de crujido, de crepitación. Pero un crujido leve, ¿ok? Como cuando uno se agacha, se pone cuclillas y se vuelve a parar, o está sentado en la computadora y decide estirar las piernas y en ese momento suena clap. Pero y no tiene, aparte de eso, ningún otro componente en el cual uno pudiera pensar que está pasando algo malo en esa rodilla. Y así como en la rodilla, en el cuello, en los tobillos, hay varias articulaciones que pueden producir algún grado de clic o de crepitación. Como le digo, generalmente eso no es patológico. Entonces yo le recomiendo a la gente que no se preocupe ante el hecho de sentir algún crujido leve, ¿ok? Mucha gente ha tenido este tipo de crujidos toda la vida, pero no les prestó atención, sino hasta el momento en que probablemente se golpearon, tuvieron un golpe leve o una contusión leve, por ejemplo, para poner un ejemplo de algo que es leve y que probablemente no va a avanzar más allá. Entonces, te golpeaste la rodilla, te está doliendo en ese momento, la empiezas a mover y te das cuenta que suena pro, pro. Y probablemente toda la vida has tenido esa crepitación y la notaste en ese momento y por eso te empezaste a preocupar. Eso es lo que normalmente sucede. Yo pienso que esa es la recomendación que yo le daría. No sé si César quiere agregar algo en cuanto al tema de la crepitación. A mí también me hace esa pregunta clásica, ¿no? Yo lo que digo es lo siguiente. Si suena pero no duele, no importa. Si suena pero no se inflama, no importa. A todos nos suena un hueso en algún momento. ¿Ok? A todos. Realmente debemos recordar que las articulaciones es la unión de dos o más huesos que se mueven entre sí. La presencia de sonidos o no va a depender de la tensión muscular, de la elasticidad. ¿Ok? El signo más precoz de que algo está marchando de manera inadecuada es el dolor. Y el siguiente signo es el aumento de volumen. Por ejemplo, una rodilla que suena y se hincha, eso sí no es normal. Pero si hay un sonido aislado, como dijo Giacomo, no hay que preocuparse. ¿Okay? No hay que preocuparse. Hay que recordar que dentro de la rodilla o sea, la rodilla está diseñada o está cubierta por cartílago porque justamente hay fricción entre las estructuras óseas. No es que una está separada de otra por el aire o por el agua, o sea, hay un roce continuo, ¿bien? Pero si no hay dolor y no hay inflamación, cero preocupación. Ese es el mensaje creo que más concreto, más sencillo para manejar eso. Genial. Doctores, algunas personas preguntan si se quisieran evaluar con ustedes, sacar una cita para una consulta, ¿dónde los pueden ubicar? Bueno, básicamente yo creo que ya como yo estamos disponibles prácticamente todos los días, excepto martes, sábado y domingo, que es cuando operamos normalmente. Los dos sitios donde nos podemos ubicar es en la Clínica Sana, ubicada en La Molina, en la avenida Raúl Ferrero. Se puede solicitar la cita por la aplicación de una manera sencilla o incluso se puede ir de manera presencial. Nosotros estamos trabajando presencial desde el inicio de la cuarentena y seguimos trabajando presenciales porque evidentemente al paciente hay que ayudarlo, ¿no? No todo es COVID.
El otro sitio donde nos pueden ubicar es en la clínica Montefiore, en la separadora industrial. También ahí pasamos consultas en la mañana. Y nos pueden contactar también por la página de Facebook o por la página de Instagram de la Unidad Artroscópica de Lima, donde están nuestros teléfonos, están nuestros WhatsApp. A veces no podemos contestar porque estamos operando, pero la mayoría de las veces contestamos los mensajes de WhatsApp y tratamos de orientar al paciente de la mejor manera que podamos, ¿no? Porque no siempre, no siempre se requiere una cita, a veces simplemente con un consejo el paciente mejora, pues, ¿no? No sé si ya como quiere agregar algo más al respecto. No sé si lo dijiste, pero también en Sana estamos en teleconsulta también, ¿no? Tenemos un par de días de teleconsulta. A la gente que todavía le da miedo salir, lógicamente, o a gente vulnerable, pues, que sabe que se tiene que cuidar en extremo, nos pueden buscar, te pueden también consultar con nosotros de manera virtual. Y con mucho gusto por esa vía también los vamos a atender en la tarde, y César está los días jueves en la tarde. También por el aplicativo de Sana, si quieren teleconsulta con nosotros en algún momento, la pueden ubicar por ahí. De hecho, Dieguito, si tú puedes poner después en tu página el nombre de las dos clínicas, nos pueden ubicar ahí, evidentemente. Así es. Pero básicamente, Clínica Sana de La Molina, Avenida Raúl Ferrero, y Clínica Montefiore. Y con mucho gusto los atenderemos y trataremos de orientarlos y de ver las opciones que podemos tener, ¿de acuerdo? Para ayudarlos. Esa es la idea. Justamente a través de la página de Vida Funcional también pueden acceder al contacto de los doctores. Si es gente que tal vez está en otra ciudad o en otro país y quieren acceder a una teleconsulta, ver la forma también, los doctores están atendiendo teleconsulta. Ok, doctores, si me permiten, quisiera pasar brevemente un minuto el video de la rodillera Reaction para que las personas que tienen condromalacia la puedan conocer y luego de ello, pues poder resolver algunas últimas preguntas. Sí, yo de hecho esa manera particularmente la recomiendo bastante, me parece que es una maravilla. La he podido probar incluso, y para pacientes que hacen actividades deportivas o quieren hacer actividades deportivas o tienen problemas de mala alineación, de verdad que es una tremenda opción. Me parece buena idea que la muestren, definitivamente. Vale, perdón. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctores. Para terminar, no sé si... Una observación, Diego. No, te iba a decir que es importante que la gente entienda que esa rodillera que pusiste es precisamente para condromalacia femoropatelar, pero que ustedes también tienen rodillera para osteoartrosis de la misma marca, Don Joy, que también son excelentes opciones para osteoartrosis del compartimiento medial o lateral, pero son rodilleras diferentes, ¿no? Entonces siempre es importante que consulten o pregunten para uno poder orientarlos bien sobre el tipo de ortesis más adecuada para ustedes dependiendo del problema que estén teniendo. Excelente observación, doctor. Así es, como usted menciona, la rodillera Reaction es una muy buena alternativa para condromalacia o dolor en la parte de adelante de la rodilla.
y sirve para hacer deporte, para hacer todo tipo de actividades cuando hay dolor. Ahora, cuando ya hay una artrosis severa, hay otro tipo de rodilleras, ¿no? Y Que ustedes también la manejan, de hecho. Exactamente, exactamente. Bueno, en realidad quisiéramos leer una última pregunta para terminar. Aquí nos dice, desde Colombia nos preguntan, Manuel Buitrago nos pregunta, a mi esposa le pasa que en la rodilla derecha, al momento de subir las escaleras, le suena como si fuera un huevo que se va a romper. Le hicieron radiografía y le dicen que está bien, pero le molesta mucho subir escaleras. Clásica condromalacia rotuliana o femoropatelar, lo que expliqué anteriormente. Dolor anterior de rodilla al subir escaleras, al estar sentado y ponerse de pie, al ponerse cuclillas, al agacharse del arrodillazo. Obviamente, eso es un diagnóstico clínico, no radiológico. O sea, tú puedes usar la radiografía para ciertas cosas, pero el diagnóstico es clínico, es por la sintomatología, y ahí es más útil una resonancia magnética. Obviamente, esa señora lo que tiene es una condromalacia rotuliana o femoropatelar. Ella probablemente va a responder bien al tratamiento médico con antiinflamatorios, rehabilitación, viscosuplementación. Si le gusta hacer la actividad deportiva, pudiéramos usar una rodillera de reaction por un tiempo, si no, fortalecer la parte muscular. Y lo más importante sería descartar quizá un problema de mala alineación. Pero ya nada más con esa información, uno puede intuir ciertas cosas. Los problemas de mala alineación normalmente son dolores de rodilla que comienzan tempranos en la vida. Normalmente afectan a las dos rodillas, pero el hecho de que esté afectada una a esa edad, no. El problema de ella es una condromalacia rotuliana o femoropatelar. Evidentemente, le sugiero al paciente que nunca es recomendable que el paciente se automedique o busque por su propia cuenta, pero buscar información en internet sobre los síntomas va a ver que coincide mucho con lo que tiene su esposa y va a comprender un poco que hay opciones de tratamiento para cuando vaya un médico planteárselas y ver cómo le ayuda a resolver eso. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, doctores, estamos ya sobre el tiempo. Quisiera agradecerles a ustedes por participar en este conversatorio. Muchas gracias, doctor Giacomo, doctor César. Igual también muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través de Vida Funcional y el en vivo de Facebook. Invitarlos a seguir Vida Funcional y bueno, seguiremos haciendo este tipo de conversatorios más adelante para tratar diversos temas relacionados con lesiones y dolores musculoesqueléticos. Doctores, no sé qué más quisieran ustedes comentar. Bueno, los esperamos. Los esperamos en Sana o en la Montefiori. De verdad, Diego, mil gracias por tenernos en consideración. De verdad que pues, es un placer y un honor estar aquí con ustedes, compartir esta información. Como le dijo anteriormente César, pues con muchísimo gusto los podemos atender en cualquiera de las dos clínicas. Tienen nuestros números de teléfono también. De verdad, estamos abiertos a cualquier consulta, cualquier duda, pueden tener la libertad de escribirnos, de llamarnos, con muchísimo gusto los atenderemos. Y bueno, esperamos pues seguir con este tipo de charlas de conversatorio en la medida pues que podamos ir sacando temas de interés para el público. Con muchísimo gusto cuentan con nosotros. César, si quieres agregar algo. No, los esperamos con mucho cariño para orientarlos, ayudarlos, de verdad. Siempre vamos a tratar de orientarlos de la mejor manera y que se sienta y que mejoren la calidad de vida, ¿no? Que es lo primordial, y que retomen una vida funcional justamente, la capacidad de hacer cosas, ¿no? Porque no hay nada peor que ir al médico y te diga, tómese esto y no vuelva a caminar más nunca. Bueno, si se cura cualquiera, si no camino no me va a doler. Pero uno cuando va al médico es porque quiere que te resuelvan el problema. Si yo soy ciclista, yo quiero volver a montarme en una bicicleta. Si yo soy crofitero, quiero volver a hacer crofit. O sea, o si soy futbolista, lo mismo, ¿no? Yo creo que eso se trata de la medicina moderna, la medicina actual, pues eso es lo que estamos tratando de buscar, ¿no? Y bueno, más nada, que pasen un feliz fin de semana y la mayoría de estos problemas tienen solución, así que ánimo. Genial. Muchas gracias, doctores. Hasta luego a todos. Hasta la próxima.